Grandes mitos. Dédalo e Ícaro, el sueño roto. Se acabó. Nunca volverá a volar. Está muerto. Ícaro está muerto. Sin embargo, Dédalo, su padre, le había advertido. Le había dicho que tuviera cuidado, que siempre se quedará a mitad de camino entre el mar y el sol. Si volaba demasiado bajo, la espuma de las olas empaparía sus alas. Si volaba demasiado alto, el calor del sol las quemaría. Pero Ícaro no prestó atención a la advertencia. ¿Qué idea tan loca la de un padre hacer unas alas especiales para su hijo y empujarlo a desafiar a las aves? Dédalo estaba tal vez loco o inconsciente para jugar así con la vida del único ser que le importaba. No, nada de esto. Dédalo era un inventor maravilloso, instruido en su arte por la diosa Atenea en persona. Era también un arquitecto brillante, un dibujante talentoso, un escultor que dominaba tan bien su arte que se decía debía encadenar sus creaciones para que no escaparan. Un día hizo una estatua de Heracles tan perfecta que el héroe, al descubrirla, se sintió ultrajado y la destruyó. Pero Dédalo tenía un defecto. Era celoso. No soportaba la idea de que alguien fuera más talentoso que él. Una mañana, sin embargo, su sobrino Talos inventó la sierra. El joven aprendiz, usando como modelo una espina de pescado, había tallado una serie de muescas en una pieza de hierro. Los ciudadanos de Atenas quedaron impresionados por esta invención. Dédalo, por otra parte, sintió una rabia incontrolable. Una mañana, llevó a Talos hasta la cima del templo de Atenea y lo empujó al vacío. Luego se apresuró a bajar a la base de la Acrópolis y puso el cuerpo de Talos en un saco, con la intención de enterrar a su sobrino en secreto. Pero pronto se descubrió su despreciable crimen. Dédalo fue arrestado y juzgado. Al final, debido a que sus muchas invenciones habían prestado un gran servicio a la humanidad, los atenienses decidieron no enviarlo a la cárcel, sino condenarlo al exilio. Y así es como Dédalo y su hijo Ícaro fueron a vivir a Creta, a la corte de su poderoso rey Minos. Pero nada de eso explica por qué Dédalo envió a su hijo a volar hacia el cielo y por lo tanto se arriesgó a verlo morir. Todo empezó hace mucho, mucho tiempo. Zeus, cuya reputación de encantador ya era bien conocida, acababa de abandonar a su última conquista, una hermosa princesa fenicia llamada Europa. Después de convertirse en toro, había raptado a Europa desde las costas de Tiro y la había llevado a las montañas de Creta. Europa le dio 3 hermosos hijos, todos ellos varones: Minos, Radamantis y Sarpedón. Pero ella no permaneció sola por mucho tiempo. Tenía muchos pretendientes.
Todos consideraban un gran honor cortejar a la mujer que había sido amante del maestro del Olimpo. Fue Asterio, el príncipe que reinó sobre Creta, quien ganó su mano. Asterio se casó con Europa y adoptó a sus hijos, que luego se convirtieron en sus herederos. Pasaron muchos años. Un día de invierno, Asterio murió. El funeral apenas había terminado cuando uno de sus 3 hijos adoptivos, Minos, reclamó su derecho a ocupar el trono. Los otros 2 hermanos no estuvieron de acuerdo. Entonces, para sostener su reclamo al trono, Minos alegó que los dioses le habían entregado el reino y, como prueba, declaró que ellos le concederían todo lo que él les pidiera. Sus hermanos, por decirlo menos, se mostraron algo escépticos. Lo retaron a demostrarlo. Minos asumió el desafío. Después de dedicar un templo a Poseidón, el dios del mar, Minos le rogó que hiciera surgir un toro de las olas, que luego le ofrecería como sacrificio. Y entonces sucedió lo impensable. Ante los admirados ojos de Radamantis, Sarpedón y toda la congregación, un magnífico toro de deslumbrante piel blanca emergió del mar. Nunca antes hombre alguno había visto una criatura tan maravillosa. El propio Minos estaba impresionado. Sin dudas, no esperaba ver su deseo otorgado de una manera tan extraordinaria. Ante un acto tan maravilloso, sus hermanos tuvieron que ceder, y Minos se convirtió en rey de Creta. Minos pensó que el toro de Poseidón era muy hermoso y decidió engañar al dios. En lugar de sacrificar el animal como había prometido, lo envió para que se uniera a sus propios rebaños y se sacrificara a otro en su lugar. Poseidón no apreció en absoluto el doble juego del rey. Así que, lleno de ira, planificó su venganza. Y sería terrible. Un rey sin una reina no es un verdadero rey. Una vez coronado, Minos tomó por esposa a una joven llamada Pasífae, que significa la que brilla por todos. Pasífae era la hija del dios Sol, Helios, y la ninfa Creta. Se decía que era inmortal y también que era una hechicera porque podía matar a cualquier mujer que tratara de quitarle a su esposo, cubriéndola de escorpiones y serpientes salidas de su cuerpo. 3 hijos nacieron de esta unión real. Estos fueron 2 niñas, Ariadna y Fedra, y un niño, Androgeo. La felicidad de la pareja real era perfecta, pero habían olvidado la ofensa hecha a Poseidón. Una noche, el dios de los océanos entró en el dormitorio de la reina Pasífae. Dio vueltas alrededor de su cama, susurrando palabras que nadie podía entender, y luego se fue. Hasta ese momento, en apariencia, nada en particular ocurría. Pero solo en apariencia, porque al amanecer, Pasífae se despertó y para su asombro descubrió que estaba locamente enamorada, inflamada de una pasión abrumadora, incontenible. Pero, ¿por su marido? No. Pasífae se había enamorado del toro blanco que Minos no había sacrificado. En su confusión, sin saber cómo satisfacer el fuego que ardía dentro de ella por el irresistible deseo que sentía por el toro blanco de Poseidón, la reina Pasífae corrió a ver a Dédalo. Luego de ser desterrado de Atenas,
El famoso inventor se había instalado en la corte real, donde encantó a Minos y a su familia con muñecas de madera animadas, junto a muchas otras maravillas que hacía. Con seguridad sería capaz de hallar una manera de ayudar a Pasífae. Dédalo escuchó a la reina. Lo que le pedía desafiaba su imaginación. Deseaba satisfacer su deseo por el toro blanco. A Dédalo tal unión entre una mujer y un animal le parecía repulsiva. Dédalo vaciló. Quiso negarse, pero Pasífae amenazó con matarlos a él y a su hijo Ícaro si no le obedecía de inmediato. Dédalo no tuvo otra opción. Y tuvo una idea. Construyó una vaca de madera, la cubrió con una gruesa piel y luego la colocó sobre ruedas, disimuladas en sus pezuñas. Después de empujarla hacia el prado donde estaba el toro de Poseidón, le mostró a Pasífae cómo entrar y cómo abrir las puertas dobladas en la parte trasera de la vaca. Luego se retiró en silencio, prefiriendo no presenciar lo que sucedería. Nueve meses más tarde, después de este acoplamiento antinatural, nació una bestia aterradora, una criatura híbrida. Tenía el cuerpo de un hombre con hombros poderosos y un pecho ancho, pero con una cabeza de toro. Los cretenses lo llamaron el Minotauro, que significa el toro de Minos. Al principio Minos, que hervía de rabia, pensó en castigar a Dédalo por su acto irreflexivo. Pero entonces cambió de opinión. Decidió que lo que Dédalo había hecho, Dédalo debía deshacerlo. Así que ordenó al arquitecto que construyera una prisión inviolable para encerrar por siempre al Minotauro, por ese insulto hecho a los lazos sagrados del matrimonio. Dédalo se puso a trabajar de inmediato y, asistido por su hijo Ícaro, comenzó a construir la más extraordinaria estructura arquitectónica, un laberinto. Un laberinto que sería tan complejo que cualquiera que se atreviera a entrar en él jamás hallaría la salida de nuevo, incluso su creador. Fue en esa fortaleza al aire libre que Minos encerró al Minotauro. Pero entonces el rey recibió una noticia devastadora. Su hijo Androgeo había sido asesinado en Atenas bajo circunstancias sospechosas. Minos hizo a Egeo, el monarca que gobernaba sobre Atenas, responsable de su muerte. La guerra estalló. Atenas estaba sitiada, sus habitantes se enfrentaban la inanición. Entonces, para levantar el sitio, los atenienses hicieron saber a Minos que aceptarían cualquier término de entrega que eligiera. Minos no lo pensó mucho. Exigió que cada año 7 jóvenes y 7 doncellas fueran enviados a Creta para así ofrecerlos al Minotauro. Los atenienses no tenían otra opción. Habían sido derrotados. Durante muchos años enviaron el terrible tributo exigido por Minos. Hasta que un día, Teseo, el joven heredero del trono de Atenas, decidió deshacerse del monstruo. Aunque su padre trató de disuadirlo, Teseo se unió al grupo de futuras víctimas y fue a Creta. Estaba decidido a matar al Minotauro. Cuando llegó a Creta, Teseo fue llevado al palacio del rey Minos. Su hija, la princesa Ariadna, al verlo, de inmediato se enamoró de él.
No quería aceptar que el joven guapo fuera devorado por el Minotauro o se perdiera en el laberinto. Ariadna confió sus pensamientos al único hombre que podía ayudarla, Dédalo. Este, conmovido por los sentimientos de amor y desesperación de la princesa, decidió ayudarla, algo que tendría consecuencias fatales. El día en que Teseo iba a entrar en el laberinto, Dédalo con discreción deslizó una bola de hilo en la mano de Ariadna. Ella debía dárselo a Teseo. Una vez dentro del laberinto, lo que tenía que hacer era desenrollar el hilo mientras se internaba más en el laberinto y luego volver sobre sus pasos para encontrar su camino a la salida. Todo salió exactamente como estaba planeado. Teseo mató al Minotauro y logró salir sano y salvo del laberinto, siguiendo el hilo de Ariadna. Entonces, ese mismo día, se llevó a la princesa con él y navegaron lejos de Creta. La noticia de lo ocurrido hizo que Minos se enfureciera. En el acto, dio órdenes para que Dédalo e Ícaro fueran arrestados y de que fueran arrojados al laberinto. Así que allí estaban, Dédalo e Ícaro, prisioneros en la estructura que ellos mismos habían creado. Aun cuando Dédalo había diseñado el laberinto, no pudo hallar su salida a través de las sofocantes y tortuosas hileras de pasillos de piedra. Seguía dando vueltas en círculos sin poder salir. Finalmente tuvo que admitir la derrota. Él y su hijo estaban atrapados en las entrañas de su propio laberinto. Ícaro, por otro lado, estaba desesperado. Sentado en el suelo polvoriento, no puede hacer otra cosa más que esperar. Esperar indefinidamente. Mira la vida pasar lenta e inexorablemente. Y cuando se reanima, cuando comienza a buscar una salida de su cárcel, es siempre lo mismo. Se encuentra confundido, perdido, aún mucho más deprimido. Ícaro, entonces, se sienta de nuevo y contempla el cielo. El cielo que simbolizaba la libertad que había perdido. Mientras Ícaro pensaba desanimado, Dédalo, entretanto, observaba y reflexionaba. No era el cielo lo que contemplaba, sino a las aves. Arriba en el aire sobre sus cabezas, daban vueltas, se elevaban y describiendo grandes círculos, desaparecían en las nubes, en un ballet etéreo lleno de ligereza y elegancia, para luego posarse suavemente sobre los altos muros del laberinto. Una idea comenzó a formarse en la cabeza de Dédalo. Sería, por supuesto, imposible escalar los muros del laberinto, pero quizá podría haber otro medio para escapar, uno audaz que el viejo arquitecto estaba dispuesto a intentar. Sacudió a Ícaro de su letargo y le dijo, señalando las nubes con el dedo: «Nos iremos por el cielo». Ícaro se quedó sin palabras. Pero sabiendo lo ingenioso que era su padre, no hizo ninguna pregunta. Tenía plena confianza en él. De inmediato, Dédalo le dijo que recogiera todas las plumas de aves que pudiera encontrar en el lugar, y se dispusieron a realizar esta tarea larga y laboriosa. Los dos prisioneros tomaron las plumas y las colocaron una al lado de la otra,
comenzando desde las más pequeñas hasta las más grandes, alineándolas de tal manera que sus puntas parecían elevarse en una pendiente. Cuando terminaron, Dédalo ató las plumas con hilos de lino arrancados de su túnica. Después de pegarlas con cera, dio a toda la estructura una ligera curva para imitar las verdaderas alas de un ave. Ícaro hizo lo mismo, sin saber que estaba construyendo el instrumento que sería la causa de su muerte. Dédalo ajustó las alas sobre la espalda de su hijo y le mostró cómo usarlas, recordándole repetidas veces que permaneciera siempre cerca de él y que no se alejara. Padre e hijo ya estaban listos. Con Dédalo adelante, alzaron vuelo. Y allí estaban elevándose. Subían más alto hacia el cielo, dejando atrás el laberinto. De vez en cuando Dédalo se volvía a ver a su hijo para asegurarse de que estaba siguiéndolo y manteniéndose siempre en el rumbo. En su emoción, Ícaro comenzó a volar más y más libremente por el aire. Su juventud lo hizo temerario. Ícaro siguió subiendo más y más, y poco a poco empezó a alejarse del camino de su padre. Dédalo lo llamó, suplicó a su hijo que regresara, pero la voz del anciano fue arrastrada por el viento. Además, Ícaro, ajeno a todo menos al júbilo de volar, ya no escuchaba, presto a elevarse cada vez más. ¿Por qué permanecer en la mitad? ¿Por qué tomar el camino del medio cuando el cielo se nos ofrece en toda su extensión? Vamos más allá, siempre más arriba, hasta el infinito. Por un momento Ícaro se sintió el rey del universo, podía volar y todo le parecía posible. Pero mientras más subía, los rayos del dios Sol comenzaron a derretir la cera de sus alas. De pronto sus brazos ya no los sostenía el viento. Cuando Ícaro bajó la vista hacia el mar, el corazón le dio un vuelco. Toda la cera se había derretido. Sus alas se habían caído. Ícaro comenzó a mover los brazos, que ahora estaban desnudos. No pasó nada, estaba cayendo. Quería gritar a su padre para pedirle ayuda, pero era demasiado tarde. Su cuerpo golpeó la superficie del mar y fue tragado por sus aguas esmeraldas. Esas aguas sobre las que unas plumas quedaron flotando, y desde entonces llevan el nombre del infortunado hijo de Dédalo. Se llama el mar Icario. Dédalo había desafiado 2 veces las leyes de la naturaleza. La primera vez fue para ayudar a Pasífae, que había dado a luz a una bestia monstruosa. La segunda vez, para escapar convirtiendo a hombres en aves, lo que costó la vida de su hijo. No se intenta con impunidad manipular las leyes de la naturaleza, y a los dioses no les gusta que los mortales busquen ir más allá de los límites de su condición humana. Esto es lo que el anciano Dédalo llegó a comprender cuando, torturado por el dolor, posó sus pies en una isla pequeña y árida, lejos de Creta, a la cual dio el nombre de Icaria, en honor a su hijo perdido. Durante siglos, marineros y viajeros, al cruzar el mar Icario, se han hecho preguntas acerca de Ícaro y su afán de volar.
¿Somos tan diferentes de Ícaro? ¿Tan diferentes de ese joven que vivía en una prisión al aire libre y soñaba con volar a otro lugar que imaginaba podría ser mejor? Ícaro murió solo por haber perdido toda sensación de moderación. Su padre, Dédalo, era inteligente, pero también cauteloso. No solo observador e inventivo, sino también un hombre de razón. Ícaro, a pesar de las advertencias y las explicaciones de su padre, se negó a escuchar la voz de la experiencia. Pero como todos sabemos, la experiencia no es más que una luz que solo nos ilumina a nosotros mismos.